Muy buenas tardes. El titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá del Poder Judicial de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, ordena abrir e instalar la audiencia inicial del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 en la causa judicial del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, marcada con el número 2012-131, instaurada por María Hilda Segura de Rosas contra el Distrito de Bogotá, Secretaría de Hacienda, Dirección de Impuestos Distritales. Previo al inicio o a continuar con la audiencia, el despacho informa que ha designado como secretaria ad hoc para la misma a la doctora Ana María García Galeano, con quien pongo de presente no me encuentro vinculado por consanguinidad, afinidad o parentesco de alguna naturaleza, y que con el ejercicio de su cargo se entiende que en ella no concurre causal de inhabilidad ni incompatibilidad que le impida ejercer cabalmente la actividad para la cual fue designada. De otra parte, el despacho procede a identificar a las partes asistentes, a quienes se les solicita indicar su nombre completo, cédula de ciudadanía, tarjeta profesional, y manifestar si desean que la sentencia que se llegare a dictar en el curso de este proceso se les notifique por correo electrónico. Para tal fin habrán de dejar el mismo. Se le concede para tales efectos el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante. Señor juez, muy buenas tardes. Señor apoderado del distrito y demás intervinientes, le habla Oscar Mauricio Saavedra Borja, abogado en el ejercicio. Mi tarjeta es 70077 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi oficina se ubica en la calle 19, número 474, oficina 1001, teléfonos 336-6468 y móvil 300-560-1230. En esta acción de nulidad y restablecimiento del derecho, apodero a la ciudadana María Hilda Segura de Rosas. Y señor juez, con relación a mí, que me hagan la notificación o en el estrado o por medio de un edicto, pero no por medio electrónico. Muchas gracias. Gracias, señor apoderado. Señor apoderado del Distrito Capital. Buenas tardes, su señoría, y a todos los presentes. Mi nombre es Juan Carlos Becerra Ruiz, me identifico con cédula 79625-143 y tarjeta profesional 87834. Actúo en calidad de apoderado judicial de la entidad demandada Secretaría de Hacienda, Alcaldía Mayor de Bogotá. Para efectos de notificación de la decisión que se vaya a proferir en esta audiencia, solicito que sea a través de edicto o en notificación en estrados. Gracias, señoría. Gracias, señor apoderado. Encuentra el despacho que, previo al inicio de la diligencia, el doctor Becerra Ruiz aportó poder general que se le había requerido en anterior oportunidad, oportunidad evidentemente fijada por auto, la cual dejó transcurrir con vencimiento de términos, lo cual le conllevó en su momento el no tener por contestado oportunamente la demanda. Sin embargo, es menester reconocerle personería jurídica para actuar en el curso del proceso. En nombre y representación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Impuestos. Dentro de la estructura de la Ley 1437, ordena el legislador que debe proseguirse con el saneamiento del proceso. Al respecto, el despacho pone de presente las principales actuaciones surtidas.
La demanda fue presentada el 14 de noviembre de 2012, no fue objeto de inadmisión, por supuesto admitida el 30 de noviembre de dicha anualidad, notificado personalmente mediante correo electrónico a la parte demandada el 21 de enero de 2013, iniciándose el traslado para los efectos de contestación de la demanda el 1 de marzo y finalizando el 18 de abril del año en curso. En ese término, si bien se presentó escrito de contestación de la demanda, fue requerido el señor apoderado del Distrito Capital para que acreditara la calidad con que actuaba, para lo cual se expidió un auto que pues dejó pasar, y por lo tanto el despacho tuvo y tiene, como en la actualidad lo reafirma, por no contestar oportunamente la demanda. De manera que no hay excepciones previas ni de fondo en este momento. Ganada la firmeza de dicha providencia, por auto del 27 de mayo de 2013, se fijó fecha para este 14 de junio, a la hora que hoy nos convoca, para realizar la audiencia inicial. Es de anotar que dicho auto del 27 de mayo fue notificado por estado del 28 de mayo siguiente. En estas circunstancias quedan relatadas las principales incidencias procesales y manifiesta el despacho que no encuentra causal de nulidad que afecte o invalide lo actuado. Sin embargo, solicita que las partes se manifiesten al respecto. Señor apoderado de la parte demandante. Gracias, señor juez. De lo establecido por usted, pues la defensa de la señora María Hilda Segura de Rosas no observa que exista nulidad en las actuaciones que ya han habido. Muchas gracias. Señor apoderado del Distrito Capital. Gracias, señoría. Frente al tema del auto del 28 de mayo del 2013, los corrientes, donde se conmina al apoderado a aportar escritura pública 655, donde acredite la calidad de apoderado, me permito en esta oportunidad, haciendo uso del artículo 210 del CEPACA, presentar y solicitarle muy amablemente reconsiderar la decisión del auto por los siguientes motivos. En ese sentido se establece el recurso de reposición, subsidio apelación. Los motivos son los siguientes. El auto señala muy claramente que se cita a las partes a la diligencia que hoy se está tramitando en este momento, pero también lo es que no señala el término para el apoderado presentar o disponer o acreditar ese tipo de representación sin que diera la oportunidad o al menos determinar o ser determinable el tiempo que contaba el apoderado para presentar dicha documental, la cual hoy se presenta en audiencia debido a la dinámica y el desarrollo de la oralidad que se está presentando en este tipo de procesos. Al no existir o no encontrarse el término establecido por el parte del auto para efectos de hacer aportar o allegar dicha documental, se está vulnerando con este actuar, si tratándose de sanear en esta presente audiencia, es que no se dio la oportunidad ni determinó la oportunidad para establecer ese tipo de saneamiento, motivo por el cual, su señoría, pongo a consideración los argumentos planteados aquí, por supuesto, para efectos de establecer de que esa documental se llega y se aporta en la presente diligencia sin que exista ninguna, sin que exista, por supuesto, ningún término establecido para efectos de conminar al apoderado para presentar ese tipo de documental. Gracias, señoría. Gracias, señor apoderado. De la intervención del señor apoderado del Distrito Capital, se le traslada a la parte demandante en audiencia para lo que estime de rigor. Señor apoderado de la parte demandante, tiene el uso de la palabra. Señor juez, como apoderado de la demandante, la señora María Hilda Segura de Rosas, observamos que evidentemente el señor apoderado de la Alcaldía y Secretaría de Hacienda presentó dentro del término la contestación
de la demanda y propuso una excepción, pero lo que le quiero indicar a ustedes es que en ese momento no aportó los documentos que se establecen para poder determinar que efectivamente él es el apoderado del Distrito Capital, y en ese entendido veo que efectivamente los términos a él son preclusivos y tuvo bastante oportunidad, yo veo, para que hubiera podido sanear esa situación, pero no lo hizo. Vemos que ha transcurrido bastante tiempo, que hoy trajo esa escritura de que efectivamente era apoderado, pero para el momento de la contestación de la demanda no lo hizo. Por lo tanto, pues le solicito que le imprima de rigor lo correspondiente, es decir, tener como no contestada la demanda dentro de los términos, debido a que no presentó el poder en debida forma con sus anexos, y ese anexo es la escritura. Muchas gracias. Gracias, señor apoderado. Efectivamente, en el folio 93, correspondiente al auto de 27 de mayo de 2013 del despacho y notificado el 28 siguiente, el despacho manifestó y decidió que se tendría por no contestada la demanda por falta de poder suficiente. Ese auto quedó en firme y evidentemente al quedar en firme el principio de preclusión procesal debe aplicarse, donde le es prohibido al juez y a las partes procesales retrotraer la actuación, y por lo tanto una decisión en firme legalmente tomada pues no puede ser objeto de revocatoria. Igualmente, no es cierto que se vulnere por parte de este despacho el debido proceso ni el derecho de defensa del extremo pasivo, por cuanto fundamentalmente inicialmente tuvo un término de 55 días para contestar la demanda, y pues en ese término no percató la ausencia de ese documento que le facultaba para actuar como apoderado del extremo pasivo, y por lo tanto pues es un deber de mínima diligencia el asegurarse que las contestaciones de la demanda y que la defensa que realice el profesional del derecho no solamente cuente con los requisitos, sino que esta sea efectivamente realizada correctamente desde el punto de vista procesal. Tampoco es cierto que el hecho mismo de que se tenga por no contestada la demanda y por supuesto no se tengan en cuenta la proposición de la excepción o excepciones que hubiera podido realizar la parte demandada, pues no se vayan a tener en cuenta por su omisión, pues no es una violación, porque fundamentalmente él se atiene a las reglas de derecho establecidas para el ejercicio de la representación de apoderados judiciales, y de otra parte entiéndase que en otro sentido pues está dentro del curso del proceso, y fundamentalmente para ello tiene la fijación del litigio, tiene adicionalmente las alegaciones de conclusión como otros medios de defensa, e igualmente se le recuerda que el despacho puede inclusive decretar excepciones de oficio, como lo autoriza la ley 1437 de 2011. En este sentido, el despacho negará la solicitud e igualmente pues reitera que el reconocimiento de la personería pues se da en el curso de esta audiencia, y a partir de la presente tiene todos los efectos legales que el señor apoderado de la parte demandante busca en defensa de los intereses del Distrito Capital. Entonces niégase lo solicitado. Así las cosas, el despacho considera que no existe causal de nulidad ni insaneable, y tampoco alguna de aquellas que sea saneable,
y por lo tanto se encuentra autorizado esta audiencia judicial a seguir con el curso del proceso. En este sentido, bueno, ya habíamos anticipado que pues excepciones previas no habían. Igualmente el despacho encuentra que no hay lugar al decreto o al reconocimiento de excepciones previas oficiosas de aquellas que constituyeren la característica de mixtas. Por lo tanto, el despacho se abstendrá fundamentalmente de decretar fundamentalmente las excepciones previas por las razones anteriormente expuestas. Ahora bien, el artículo 180, luego de haberse decidido sobre las excepciones previas, ordena lo atinente a la fijación del litigio. En este sentido, el numeral séptimo así lo dice, y por tal motivo el despacho presenta a la audiencia la fijación del litigio de la causa en curso en los siguientes términos. Primero, el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50S 4024-4495 fue de propiedad de la señora María Hilda Segura de Rosas hasta el 23 de mayo de 2005, cuando éste fue sometido al régimen de propiedad horizontal con la agrupación de vivienda El Ciprés primera etapa. Señor apoderado de la parte demandante. Gracias, señor juez. Primer hecho dentro del régimen que establece el artículo 180, que nos habla de la fijación del litigio, lo que se dice es cierto y de conformidad con el certificado de tradición que se aportó, le solicito al honorable señor juez que la tenga como cierta e inclusive se tenga como cierta también en ese documento en la página 4 donde se habla de la salvedad, dice información A anterior corregida, anotación número 0, número, corrección 1, radicación C2003-8355, fecha 4 de noviembre del 2011, en sección predio urbano corregido, sí vale artículo 35 del decreto ley 1250 del 70, CPJ Cor 23 puntos suspensivos, donde dice anotación número 5, corrección 1, radicación C 2005 raya 4672 de fecha 1 de julio del 2005, en asignación se matricula, se abren los folios 40, 45, 0, 4, 16, lote 9, manzana A prima, cierra como un paréntesis, y 40, 4, 50, 4, 17, lote 10, MZ A prima, si vale SEC E 0233, artículo 35 del decreto ley 1250, las 700 o 70 o GD punto cor 8 suspensivos 0107 del 2006, para que quede dentro de ese hecho que efectivamente de esa matrícula inmobiliaria en abstracto grande, la 50S 424-4495, fue dividida en varios, y en esas dos matrículas, que fue donde se construyó específicamente
la vivienda, una urbanización Ciprés, en mayo del 2005, como lo ha indicado el señor juez. Por tanto, le indico que el soporte de ese es el certificado de traición mencionado y que eso es totalmente cierto, señor juez. Gracias. Bien, yo entiendo las adiciones que el señor apoderado de la parte demandante hace. Tal vez la sugerencia es que la fijación del litigio es el desarrollo de una serie de hechos sucesivos. Y por lo tanto, pues entiéndase como una manifestación propia, pero también le manifiesto que el despacho tiene una secuencia de la fijación del litigio y ha desarrollado el desarrollo, perdón, va a mostrar el desarrollo en la situación fáctica de cómo fue segregado ese inmueble. Entonces, por esa razón les agradecería a los señores apoderados limitarse en el sentido de decir si es cierto o no, parcialmente cierto, porque pues evidentemente esto me lleva a que la parte contraria que tiene que responder sobre la fijación del litigio no encuentre claridad para afirmar si el hecho es cierto o no es cierto o parcialmente cierto. Entonces, en este sentido, me voy a volver a permitir releer el hecho 1 nuevamente. El inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50S 40244495 fue propiedad de la señora María Hilda Segura de Rosas hasta el 23 de mayo de 2005, cuando fue constituido o sometido al régimen de propiedad horizontal de la agrupación de vivienda El Ciprés 1. Vuelvo a preguntarle al señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, señor juez. Gracias, doctor. Señor apoderado de la parte demandada. Con el debido respeto, doctor, ¿se está refiriendo al hecho primero o es un resumen de alguno de los hechos tomados de la demanda? Porque veo de la demanda que el hecho primero habla que por escritura pública 321 del 11 de febrero otorgaba la notaría 49 del Círculo de Bogotá. Qué pena, doctor, es que no comprendo. Aquí tengo el traslado. Antes de iniciar la audiencia fui muy claro que yo les iba a relatar los hechos extractados de la demanda, de la contestación y de los antecedentes administrativos y de las pruebas. Si usted tiene alguna duda de que no corresponde a la veracidad, le rogaría, por favor, analizar el expediente y hacérmelo saber. Con eso nosotros inmediatamente procedemos a verificar si hay una inconsistencia de nuestra parte. No, señor juez, solo simplemente es que estaba viendo la secuencia de los hechos y pensé que estamos hablando. Pero entonces, frente al hecho que planteó, de acuerdo a la certificación de orientación tributaria que establece el impuesto predial unificado, la señora Segura Rosas, desde el año 2000, figura como propietaria del inmueble. ¿Listo? No, tranquila, no se preocupe. De acuerdo al sistema de información tributaria de orientación de predial unificado, la señora Rosas es propietaria o figura como propietaria de ese inmueble ubicado en la calle 51 Sur 8F32, chip AAA 013-9 HPLF y matrícula inmobiliaria y cédula catastral desde el año 2006, frente a ese punto. Gracias, señoría. 2. Como consecuencia de la constitución o el sometimiento al régimen de propiedad horizontal surtido el 23 de mayo de 2005 respecto del inmueble de matrícula inmobiliaria 50S 40244495, fue dividido el predio, dicho predio de mayor extensión, que generó unos predios menores, dentro de los cuales se identifica el inmueble con chip AAA 020-02 MPSY y con matrícula inmobiliaria 50S 40450416 de propiedad de la demandante. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, señor juez. Señor apoderado de la parte demandada. No estoy de acuerdo con esa afirmación. La lectura del registro del folio de matrícula inmobiliaria que acabó de señalar su señoría, 50S 40450416,
expedida por la Oficina de Instrumentos Públicos el 21 de septiembre, figura en la anotación del registro 21, de la escritura 321 del 21 de febrero, la siguiente limitación del dominio, abra comillas, Constitución, Reglamento de Propiedad Horizontal, pero no de modo alguno está hablando de un desenglobe, como lo están afirmando. 3. A su vez, el inmueble de propiedad de la señora María Hilda Segura de Rosas, con chip AAA 0202MP SY y de matrícula inmobiliaria 50S 40450416, atinente a la escritura pública 798 del 20 de mayo de 2010 e inscrita en la Oficina de Registros Públicos y Privados el 1 de julio de 2010, fue subdividido materialmente en 3 lotes, identificados con las siguientes matrículas inmobiliarias: 50S 4055 0300, 50S 4055 0301 y 50S 4055 0302. Señor apoderado de la parte demandante. Eso es cierto, señor juez. Señor apoderado de la parte demandada. Frente a hecho no me consta, debido a que dentro del expediente que surtió la actuación administrativa no figura uno de esos folios matrículas que usted señala, señor juez. Muchas gracias, señor apoderado. Sobre tales inmuebles, 4. Sobre tales inmuebles, es decir, los identificados con las matrículas inmobiliarias 50S 4055 0300, 50S 4055 0301 y 50S 4055 0302, la demandante debería presentar la declaración del impuesto predial unificado del año 2011, reitero, por cada uno de dichos predios individualmente considerados. Señor apoderado de la parte demandante. Eso es cierto, señor juez. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señor juez. 5. La demandante presentó declaración del impuesto predial unificado del año gravable del inmueble de matrícula inmobiliaria 50S 4045 0416. Señor apoderado de la parte demandante. Sí, señor juez. Señor apoderado de la parte demandada. Sí, esa es la matrícula inmobiliaria, señor juez. 50CS 4045 416 debe presentar el registro del impuesto predial. Gracias. Sexto, como consecuencia de la división material del predio referenciado con la matrícula 50S 4045 0416, desde el año 2010, la contribuyente Segura de Rosas presentó declaración del impuesto predial unificado por el año 2011 como quedó establecido y le generó un saldo a favor por 4.855.000 pesos moneda corriente. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, señor juez. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, y esa es la discusión sobre este tema, señor juez. 7. La demandada profirió liquidación oficial de aforo DDI 385113 del 9 de diciembre de 2009 en contra de la demandada por el impuesto predial unificado del año gravable 2006 respecto del inmueble con matrícula inmobiliaria 50S 40244495 y chip AAA 013 9H PLF por 9.475.000 pesos e impone sanción de inexactitud por 15.918.000 pesos. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, señor juez.
Señor apoderado de la parte demandada. Sí, señor, esos son los actos administrativos. 8. La demandante solicita a la Administración Distrital la devolución del saldo a favor por el valor de 4.855.000 pesos del impuesto predial unificado del año grabable 2011 del predio con matrícula inmobiliaria 50S 4045 0416. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto. Señor apoderado de la parte demandada. Sí, señor, esa es la suma que está exigiendo y eso es lo que señala la resolución 023-312 del 31 de mayo del 2012. 9. La Secretaría de Hacienda, en resolución DDI 17312 del 26 de noviembre de 2011, niega la devolución de dicho saldo y lo ordena compensar por el valor de 4.855.000 pesos del saldo a favor existente para sufragarlo al impuesto predial unificado del año grabable 2006. Según o teniendo como base la liquidación oficial de aforo DDI 385-113 del 9 de diciembre de 2009, que recae sobre el predio de matrícula inmobiliaria 50S 4024 4495. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, señor juez. Señor apoderado de la parte demandada. Sí, señor, y me atengo a lo señalado en la resolución 023-312 del 31 de mayo del 2012. 10. La señora María Hilda Segura de Rosas interpuso recurso de reconsideración contra la resolución DDI 17312 del 26 de noviembre de 2011, que resuelta lleva al agotamiento de la vía, reitero, 10. La señora María Hilda Segura de Rosas presentó recurso de reconsideración contra la resolución DDI 17312 del 26 de noviembre de 2011. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, señor juez. Señor apoderado de la parte demandada. Me permito aclarar que el recurso de reconsideración fue contra la resolución 173121 DDI IO 2011 EE 333934 del 26 de noviembre del 2011, predial unificado vigencia 2011 por valor impugnado 4.855.000. Ya el despacho verifica, al parecer falta un 1. Es correcto, entonces el despacho manifiesta que la resolución es la DDI 173121. 11. El Distrito de Bogotá, Secretaría de Hacienda, confirmó la resolución DDI 173121 del 26 de noviembre de 2011, en resolución 023-312 del 31 de mayo de 2012. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, señor juez. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señor juez. 12. Los actos demandados ante este despacho corresponden a las resoluciones 173121 del 26 de noviembre de 2011 y DDI 023-312 del 31 de mayo de 2012. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, señor juez. Señor apoderado de la parte demandada.
Su señoría, frente a las nulidades veo que las pretensiones son diferentes. La resolución es la 17-3121 del 31 de mayo del 2012 y la de reconsideración que es la 23-312 del 31 de mayo del 2012. Del 2011, perdón, la primera, y del 2012 la segunda. Pues estamos coincidiendo. Sí, perdóneme. Ah, bueno, gracias, qué pena. Creo que estamos coincidiendo. O sea, sí, la resolución es 173121 del año 2011 y la DDI 023312 del 31 de mayo del 2012. Correcto, su señoría, qué pena, disculpe. No, pues eso son cosas normales de estas actividades. Lo importante es que pues estamos claros de que son esas dos resoluciones. 13. En criterio de la demandante, el Distrito de Bogotá está impedido para compensar la obligación fiscal pendiente del impuesto predial unificado del año 2006, proveniente de la liquidación oficial de aforo DDI 385-113 del 9 de diciembre de 2009, porque para el año 2006 la demandante no era propietaria del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50S 4024 4495. Señor apoderado de la parte demandante. Señor juez, ese hecho es cierto parcialmente. Lo que también se quiso indicar ahí en ese momento es que la señora no era dueña en el entendido que el inmueble con la matrícula inmobiliaria 50S 40244 495 pues había sido disgregado en otras matrículas inmobiliarias. Ese es el entendido de ese, para aclararlo. Muchas gracias. Gracias, señor apoderado. Señor apoderado de la parte demandada. Sí, es cierto, ese es el problema jurídico, señor juez. Perfecto. Así las cosas, pues hay dos temas fundamentales. Primero, el ejercicio o la potestad que tiene la Administración Distrital de Impuestos para proceder a compensar una obligación fiscal insoluta cuando quiera que encuentre un saldo a favor, y de otra parte, pues si en este caso fundamentalmente podía hacerlo. Y es que hay que tener como punto de partida, y precisamente eso es uno de los hechos de la fijación del litigio, que lo que aquí se demanda en este juicio son los actos administrativos resultantes del procedimiento administrativo en el cual se le niega al contribuyente una devolución de un saldo a favor por existir una deuda pendiente fiscal, pero de otro año gravable, la cual está o tiene un soporte en una liquidación oficial de aforo que no ha sido objeto de demanda en el curso de este proceso. Así las cosas, el despacho estima que ha sido determinada la fijación del litigio y, por supuesto, está igualmente establecida la teoría del caso. De otra parte, es pertinente recordar que en principio en materia tributaria no es factible la conciliación en asuntos impositivos. Sin embargo, la Ley 1607 de 2012 estableció la facultad de conciliar para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en los impuestos por ella administrados, y también le hacía extensivo esa opción a las entidades territoriales, siempre y cuando ellas, dentro del ejercicio de su autonomía, fundamentalmente adoptasen la opción
de implementar un procedimiento de conciliación con base en la ley 1607. Ahora, es obligación del juez invitar a las partes y proponer una fórmula de conciliación. ¿Y esto por qué? Porque fundamentalmente con ello se anticipa la terminación del proceso y seguramente se evitará la condena en costas para la parte que resulte vencida en el curso de este proceso. Asimismo, ustedes ven que de la fijación del litigio y de la teoría del caso, sin que quiera decir que ya se ha expresado el fallo, pues hay unos lineamientos que permiten de una u otra manera tener algún matiz de la causa judicial presente y en tal medida pues propone a las partes que se manifiesten sobre su intención de acceder o no a una conciliación. Señor apoderado de la parte demandante. Gracias, señor juez. Por mi parte estaría dispuesto a conciliar. Habría que hablar directamente con doña María Hilda Segura de Rosas, pero esa es nuestra situación. No sé qué indicará el señor apoderado del distrito. Señor apoderado del Distrito Capital, Secretaría de Hacienda. Gracias, señoría. En este momento no tengo ni la facultad para poder entrar a presentar fórmula de conciliación, ni la entidad ha autorizado presentarla en ese sentido. No obstante, si hay una solicitud formal, específica y concreta, tendría que llevarse al comité de conciliación de la entidad para efectos de que estudien y evalúen la posible conciliación, pero en este momento no tendría la facultad para poder entrar a determinar y especificar si existe un ánimo conciliatorio por parte en este tipo de casos. Gracias, señores apoderados. El despacho considera fallida el trámite de conciliación. Ahora bien, por el numeral 9 del artículo 180 de la ley 1437, se ordena que el juez decida sobre el decreto de medidas cautelares. Evidentemente no fueron solicitadas por la parte demandante inicialmente en su libelo, como tampoco en el curso de la presente audiencia, y de otra parte tampoco encuentra el despacho la necesidad de decretarlas para garantizar el derecho de la parte actora, por lo tanto no se decretará. Ahora bien, el numeral 10 establece lo atinente a las pruebas que deben decretarse en el curso del proceso. Inicialmente, pues la fijación del litigio nos evitaría en algunos aspectos pues entrar inclusive al decreto de pruebas, porque hay unas partes que están establecidas ya dentro de la fijación, y lo que encuentra el despacho inicialmente pues es que los puntos también son de análisis o de interpretación jurídica. Como ustedes saben, salvo las normas locales, no son objeto de probanza, y los puntos de derecho, por supuesto. Entonces sería innecesario pues su decreto. Sin embargo, para efectos de mayor claridad y que no quede ninguna duda en esa materia, pues evidentemente se decretarán las pruebas documentales aportadas por las partes en la demanda y en la contestación de la demanda con el valor legal que el ordenamiento jurídico le concede. Ahora bien, el señor apoderado de la parte demandante solicitó como prueba que se expidieran las constancias de ejecutoria de los actos acusados. Es consciente el despacho que este es un requisito, evidentemente, para el trámite del proceso contencioso administrativo. Sin embargo, son varias las circunstancias que nos ocupan. Primero, los documentos son públicos, los actos administrativos ya están allegados al proceso, no se está discutiendo medianamente un asunto de caducidad, no hay dudas respecto de si se notificó o no un acto administrativo en debida forma,
para efectos esencialmente de establecer como requisito de procedibilidad la antedicha caducidad. Por lo tanto, estima el despacho que esa prueba en este momento resulta innecesaria para el objeto del análisis de este proceso, máxime que pues, los antecedentes administrativos aportados y que obran al proceso como prueba son documentos públicos y no han sido tachados de falsos. En este sentido, el despacho negará la prueba de la solicitud de constancia ejecutoria de los actos administrativos acusados por las razones anteriormente expuestas. Bien, de otra parte, el parágrafo del artículo 95 de la Ley 1437 de 2011 establece como una novedad dentro de los trámites o de la actuación de una revocatoria directa, que la administración tiene oportunidad hasta antes de dictarse sentencia, inclusive en el curso de la segunda instancia, para ofrecer en revocatoria directa los actos administrativos y acordar con la parte demandante, si a ello hubiere lugar, los términos del restablecimiento. En este sentido, el despacho encuentra que es necesario conceder el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandada para los efectos antes anunciados. Señor apoderado del Distrito Capital, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Pues de acuerdo a las documentales y de acuerdo al desarrollo que se ha venido dando en la audiencia y haciendo efectivamente uso del artículo 95, por un lado no estoy facultado para poder presentar o establecer o determinar alguna facultad para poder entrar a señalar una posible revocatoria de los actos administrativos, simplemente porque esa decisión, como son decisiones que debe tomarse por un cuerpo colegiado como es el Comité de Conciliación, serán los únicos que puedan determinarlo, señoría. Gracias. Muchas gracias, señor apoderado. Una observación a los señores apoderados muy respetuosa. Ustedes saben que las audiencias en este nuevo código no permiten la suspensión, de manera de que independientemente de que tengan ustedes o no autorización, el proceso siempre debe seguir y llevan ustedes las consecuencias de no haber agotado los trámites previos, tanto del asunto relativo a la conciliación como del asunto relativo a la revocatoria directa, que obviamente es una decisión soberana de su parte, es una decisión propia del representante judicial, pero pues evidentemente ustedes saben que ni siquiera la inasistencia de los apoderados, aún con excusa, en principio muy excepcionalmente, permitiría el aplazamiento de la presente diligencia. Por tanto, se habrá fracasado ese trámite de la oferta de revocatoria y se entenderá que no se hace. Bien, en estas circunstancias el proceso, ante el hecho de que las pruebas decretadas son documentales y pues resulta innecesario la práctica de alguna más, porque el recaudo de la prueba documental se hace con su aporte y con su decreto, pues es evidente que no es necesario ordenar citar a una audiencia de pruebas. De otra parte, el asunto que ocupa la atención de esta judicatura es un asunto de pleno derecho, y en este sentido el artículo 179, en concordancia con el artículo 182, autorizan que si a ello hubiere lugar, se ordenará correr traslado de alegatos de conclusión por 20 minutos a cada uno de los apoderados presentes, e igualmente, si a ello igualmente hubiere lugar, emitir el sentido del fallo con los principales argumentos que le sirven a la Administración de Justicia para resolver la causa. Así las cosas, el despacho considera que están cumplidas las circunstancias normativas para ordenar correr traslado de alegaciones de conclusión en la presente audiencia.
En primer lugar, el señor demandante, el señor apoderado de la parte demandante, y en segundo lugar, el señor apoderado de la parte demandada, para lo cual se le concede el uso de la palabra en primer lugar al apoderado de la señora Rosas. Gracias, señor juez. La defensa del apoderado de la demandante, de la señora María Hilda Segura de Rosas, realiza los alegatos de conclusión de la siguiente manera. Señor juez, le solicito a usted respetuosamente decrete las pretensiones de la demanda establecidas en el numeral 1, numeral 2, 3 y 4 y 5 de la demanda, en los cuales el primero se establece que se declare la nulidad de la resolución número DDI 173121 IO 2011 EE 333-937 del 26 de noviembre del 2011, proferida por la Oficina de Cuentas Corrientes de la Dirección Distrital de Impuestos, por la cual se resolvió una solicitud de devolución por pago de lo no debido presentado por la señora María Hilda Segura de Rosas. Segundo, declare la nulidad de la resolución número DDI 023312 del 31 de mayo del 2012, proferida por la Oficina de Recursos Tributarios de la Subdirección Jurídica Tributaria de la Dirección Distrital de Impuestos, que resolvió el recurso de reconsideración. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones a título de restablecimiento del derecho de mi poderdante, se decida que no hay lugar a compensar de oficio la suma de 4.855.000 pesos, saldo a favor generado en la declaración de impuesto predial del año gravable del 2011, a obligación del impuesto predial por vigencia del año 2006, por no existir fundamento legal para su cobro. Cuarto, que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se decida ordenar la devolución de la mencionada suma junto con los intereses de mora a la tasa vigente al momento del pago, de un plazo razonable de 2 meses después de la ejecutoria de la sentencia. Quinto, que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se declare que las obligaciones correspondientes a impuestos predial vigente del 2006 se encuentran canceladas en su totalidad por la poderdante. Señor juez, la defensa de la señora demandante solicita la devolución del dinero que pagó excesivamente en el siguiente entendido. La sanción que indica que obran que obra del año gravable del 2006 hace referencia a la matrícula inmobiliaria 50S 40 2404 95. Este inmueble para el año 2005, como obra en el certificado oficina de existencia en el certificado de libertad y tradición de esa matrícula inmobiliaria, pues establece efectivamente que ella en la anotación salvedad número 5 que fue aclarada, en la cual a grosso modo le indico que se abrieron 2 matrículas inmobiliarias, en la cual pues se subdividió el inmueble, y eso fue para el año del 2005. Es el entendido de que el inmueble con matrícula 50S 4244495, pues para ese momento se disgregó en esas 2 matrículas inmobiliarias. Posteriormente, en el año 2010, la 40450-416 se dividió en las matrículas inmobiliarias que terminan en los números 300, 301 y 302, que están dentro de los certificados de certificado de tradición que se allegaron al despacho. Lo digo en este sentido, señor juez, porque si también se allegó certificaciones del impuesto predial,
formulario único del impuesto predial. Por ejemplo, para el año 2006 se pagó el impuesto predial para la matrícula inmobiliaria 50S 40450416 en el año 2006. O sea, para esa época ese inmueble se pagó ya con su propia matrícula inmobiliaria. Lo mismo ocurrió en el año 2007, 2008, 2009 y sucesivamente. ¿Por qué? Porque como esa matrícula inmobiliaria de grande se fue subdividida, pues se dividió en dos, había que pagar las dos matrículas y ahí para allá, pero con relación a la matrícula que termina en 50S4244495, pues no se podía pagar, pues porque ya se había subdividido. Eso fue lo que no observó la administración de impuestos y por eso es que se le está cobrando a la señora María Hilda Segura de Rosas la sanción que se le impuso en el año gravable, en el año 2011 por el impuesto predial del año 2006 del inmueble que se identifica, como ya lo dije, con el número 50S 4244495, ¿sí? Lo que pasa es que para esa época ya se pagaba era por los otros inmuebles, no había que pagar por ese número. Indistintamente que no se tocó el tema, en la fijación del litigio existen acciones por parte de doña María Hilda frente a ese hecho y se está adelantando. Por eso es que nosotros y doña María Hilda con relación a ese inmueble no debe, señor juez. Es muy claro, dado que se subdividió y efectivamente se le dieron otras matrículas inmobiliarias y de eso se ha pagado, como aparece en los documentos que se han establecido en los documentos o certificados de tradición. De otra parte, es importante establecer que también en la subdivisión de eso compró el Instituto de Desarrollo Urbano y después realizó 35 casas prioritarias que doña Hilda les vendió, que fue esos inmuebles y donde efectivamente crearon esos inmuebles, y en la actualidad pues cada inmueble es el que debe pagar su impuesto predial, no la señora Hilda. En ese sentido, señor juez, yo sí le solicito a usted respetuosamente que decrete las pretensiones de la demandante, dado que efectivamente ella no debe. Inclusive se allegó también hasta en el año 2004, que fue el último impuesto predial que se pagó para el inmueble de gran extensión. Igualmente, señor juez, se puede observar también de esos elementos que la señora María Hilda pues ha pagado sus impuestos y ya cuando el Instituto de Desarrollo Urbano hizo las 35 casas, a partir del 2005, pues cada una de las personas está pagando su impuesto predial. Entonces, para ese del 2006, pues la señora Hilda no tiene por qué pagar, ni por qué le tienen que cobrar, por lo tanto es procedente que efectivamente se le haga la devolución del dinero que ella pagó de más, que son los 4 millones 855,000 pesos. Pues como lo dije, sería la compensación frente a cuál, al inmueble
con que termina en 95 pues ya no existe, porque es que existen otras matrículas inmobiliarias. Entonces, y fue en el 2005, pues evidentemente no puede haber compensación ni sanción. Por eso es que se adelanta ante la misma institución otro proceso diferente que se le mencionó al señor juez en el numeral 7 de los hechos de la demanda. Igualmente, señor juez, pues yo le solicito que en este momento pues que no opere la compensación, dado que pues no hay deuda por parte de la señora María Hilda, como se ha demostrado aquí con el certificado mismo de tradición de ese inmueble terminado en 95, pues se ve que desde el año 2005 pues esos inmuebles ya se habían subdividido, y por lo tanto pues ella en ese momento pues no era la persona que estaba obligada a realizar realizar el pago del impuesto predial. Señor juez, de esa manera pues la defensa realiza los alegatos solicitando que decrete las pretensiones que se han solicitado en la demanda de conformidad como se planteó en ese acápite. Muchas gracias. Gracias, señor apoderado. Señor apoderado de la parte demandada, tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Mis alegatos los voy a dividir en tres partes. La primera, frente a los actos administrativos, como usted lo manifestó en esta audiencia. Del contenido de la demanda se extrae que lo que pretende la parte accionante es demandar dos actos administrativos. Una referente a la resolución 173121 del 31 de mayo del 2012, por cual se resolvió la devolución del pago lo no debido, y una resolución 23312 del 31 de mayo del 2012, corrijo la anterior del 2012, por el cual se resolvió el recurso de reconsideración. No debe perderse de vista que, como bien lo señaló en el escrito de demanda del apoderado, en el hecho 7, hace relación a la liquidación de aforo. La liquidación de aforo, acto administrativo 381513 del 9 de diciembre del 2009, por medio del cual le estableció y determinó esa sanción del impuesto predial del año 2006. Es decir, que al no demandarse el acto administrativo de liquidación de aforo, que hace parte integral de los dos que se están demandando, porque sus hechos, consecuencias y motivos que originaron ese tipo de devolución, rompe ese esquema o rompe esa cadena de la consecución de los actos administrativos en materia tributaria. Entonces, para llamar la atención de que no existe o no se demandó dentro del presente proceso la liquidación de aforo del 2006, que es lo que nos compete en este momento. A pesar de ello, y ante la falta de legitimación por falta de ese documento o ese acto administrativo que hace parte importante dentro del proceso y no demandado, que podría llevar muy posiblemente a una inhibición frente al proceso o una absolución, pasemos al tema de, como lo señaló la fijación del litigio, la potestad. Entonces el problema jurídico se contrae a establecer si la entidad que represento, Secretaría de Hacienda, Dirección de Impuestos Distritales, tiene la capacidad o tiene la potestad para poder efectuar este tipo de compensaciones, contrayéndose el problema jurídico a determinar si el gravamen exigido por la liquidación de aforo mediante la resolución DDI 38513, la cual es objeto de la demanda, se ajustó a la normatividad vigente para efectos de compensación o dentro del gravamen del 2006. Primero que todo, el fundamento legal de este tipo de compensación está determinado en el decreto 807 del 93, artículo 144. Devolución de saldos a favor, artículo 144, comillas muy rápidamente para no ahondar más sobre el tema. Los contribuyentes de los tributos administrados por la Dirección Distrital de Impuestos podrán solicitar la devolución o compensación de los saldos a favor originados en las declaraciones de pagos en exceso o de lo no debido, de conformidad con el trámite señalado en los artículos siguientes. En todo caso, las devoluciones de saldos a favor se efectuará una vez compensadas las deudas y las obligaciones del plazo vencido del contribuyente, en el mismo acto que ordene la devolución y compensación de deudas y obligadas a cargo del contribuyente. Cierro comillas. Esta norma trae tres eventos que puede originarse ese tipo, que puede haber solicitarse el saldos a favor. 1, en las declaraciones; 2, en los pagos excesos; o 3, en los pagos no debido.
El caso de la devolución se efectuará una vez compensadas las deudas y las obligaciones del plazo vencido del contribuyente o responsable, es decir, que la compensación es un modo de extinguir las obligaciones y que tiene por fin evitar un doble pago o un doble entrega de capitales, extinguiéndose sus obligaciones hasta el momento sus respectivos valores. En el caso concreto, en los diferentes actos administrativos de la compensación, como ya lo señalé en el hecho 7, hablamos de la resolución 38, vuelvo e insisto, 5113 del 9 de diciembre del 2009, que establece la liquidación de aforo. Esta liquidación de aforo es una obligación clara, expresa y exigible, de acuerdo para la vigencia fiscal del 2006. Por tal motivo, y de acuerdo al 144, devolución de saldo a favor, la entidad debió primero, como lo está haciendo, revisar los temas de cuáles son los cobros o pagos o excesos de lo debido y luego compensar con aquellas obligaciones cuyo el contribuyente estaba vencidos, que para el caso es del año 2006. Ahora, frente a la tercera parte de la competencia y frente a la parte de la compensación, el decreto distrital 360 del 2002 estableció el procedimiento, el decreto 807 del año 93 estableció el procedimiento de este tipo de compensaciones o saldos a favor, modificado por el artículo 80 del decreto 360 del año 2002. Y me permito citarlo muy brevemente. Comillas, artículo 136, numeral 1. Compensación de saldos a favor con obligaciones pendientes cuando la Dirección Distrital de Impuestos de oficio o a solicitud de parte establezca que los contribuyentes tienen saldos a favor, podrán compensar dichos valores hasta la concurrencia de las deudas fiscales del contribuyente, respetando el orden de imputación vigente. Quiere decir que como tenemos una resolución de la cual no fue objeto de demanda, pero que hace parte integral de la resolución por la cual se resolvió reconsideración y cual se le informó al contribuyente que era una liquidación de aforo por un impuesto predial del 2006, motivo por el cual lo que se hizo fue hacer la compensación y no realizar el abono. Por estos motivos, de acuerdo a los actos administrativos, de acuerdo al recuento que se planteó, de acuerdo al problema jurídico planteado, solicito muy amablemente a esta señoría absolver a mi representada de todas y cada una de las pretensiones planteadas y absolverlas en costas dentro del presente proceso. Gracias, señoría. Gracias, señor apoderado. Bien. Según el aforismo romano, a iguales hechos, igual derecho. Y evidentemente ese es el argumento que ha traído aquí la parte demandante, porque cuando con relación a la vigencia fiscal del impuesto predial 2010-2011 se le reconoce un saldo a favor, la razón fundamentalmente es que el predio sobre el cual se impuso la obligación fiscal había sido objeto de división y por lo tanto era sobre los predios individuales que debería marcarse el gravamen y debería pagarse sobre ellos. Así entonces, pues lógicamente habría en principio el derecho a que ese saldo a favor fuere devuelto y que la situación del año 2006 no tuviera influencia, porque evidentemente para el 1 de enero del 2006 la demandante había surtido en trámite notarial con inscripción en la oficina de registro una situación análoga a la que le sirvió de base para la devolución o para el reconocimiento de un saldo a favor en el año 2010-2011. Y pues evidentemente en este sentido la parte demandante estaría incluyendo la posibilidad de la prevalencia de la sustancia sobre la forma. Pero igualmente tengas en cuenta que el derecho administrativo no riñe con los derechos fundamentales, pero como todo derecho tiene normas, actuaciones y procedimientos propios. Y las normas de procedimiento son de derecho público y de orden público.
y la sustancia sobre la forma, no podrá obviamente desconocer los institutos del orden público que las normas de las actuaciones o procedimientos administrativos determinan. Obviamente lo que primero se analiza es que aquí se están discutiendo unos actos demandados que tienen relación con la devolución, pero con la negativa a entregar esos dineros por la existencia de una deuda del impuesto predial unificado del año 2006, periodo diferente. Y en ese sentido, lo cual significa que hay dos momentos que se deben distinguir. Y esa distinción significa que si bien se puede estar frente a la misma administración y frente al mismo contribuyente en disputa, ello no permite mezclar los procedimientos, porque cada uno tiene un fin, una finalidad y un trámite distinto. En primer lugar, la discusión del impuesto predial unificado del año 2006 está determinado inicialmente por una liquidación de aforo que no ha sido demandada en este proceso. En segundo lugar, si bien el señor apoderado de la parte demandante en sus alegaciones ha manifestado que dio noticia a este juzgado de la existencia de un proceso ante la administración en donde se discute la liquidación oficial de aforo, revisada la demanda no lo encuentra. En segundo lugar, hubiera podido evidentemente el señor apoderado intentar una prejudicialidad, demostrando por supuesto con documentos idóneos que se estaba discutiendo la legalidad de la liquidación oficial de aforo. Y en este caso el despacho hubiera analizado tal situación, aunque también se pone de presente que de dictarse sentencia y de llegarse a decidir la situación del año 2006 en favor del contribuyente, pues la resolución aquí o los actos acusados aquí demandados vendrían en decaimiento por desaparición de su fundamento, y en ese caso la administración tendría que devolver. Pero ni probado el elemento de prejudicialidad que permita suspender el proceso, pues mal pudiera hacerse, y por lo tanto tiene que seguirse adelante esta causa judicial. En segundo lugar, mientras que los actos administrativos no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, estos deben aplicarse y ejecutarse aún contra voluntad del administrado, y fundamentalmente pues son obligatorios no solamente para las partes en contienda, sino para el operador judicial. Fundamentalmente la administración sí está facultada para compensar obligaciones fiscales insolutas cuando quiera que haya dos cosas: primero, saldos a favor de un periodo, y igualmente la obligación pendiente de pago. Si así lo encontrare, pues evidentemente le nace la obligación de compensar, o el derecho y el deber, porque la administración no puede andar devolviendo dineros de saldos a favor o de pagos de lo no debido cuando encuentre que hay una obligación. Ello por el principio de eficiencia del artículo 209 constitucional, y que también tiene relación con el principio de eficiencia en materia tributaria, porque la administración no puede verse incursa en la realización de un cobro coactivo para efectos de, evidentemente, pues primero devolver un dinero y después acordarse que no lo debía devolver o que no lo debió devolver, para después tener que iniciar un proceso de cobro coactivo. Entonces, en estas circunstancias, pues evidentemente no encuentra que la administración haya actuado indebidamente al negar la entrega de los dineros reconocidos como mayor saldo a favor del contribuyente en una declaración de un periodo gravable en el cual quedó
claramente establecido que el contribuyente no estaba obligado a pagar. Es decir, el reconocer de una parte que el contribuyente no estaba obligado en ese periodo y que debía devolverlo es correcto, pero también igualmente es correcto el que no haya hecho la devolución y que haya obrado en compensación. Obviamente la liquidación oficial de aforo que funda la causa para no devolver los dineros, vuelve y se insiste, conforme al artículo 828 del Estatuto Tributario, sirve de título ejecutivo, evidentemente. Y pues aquí tampoco se está discutiendo ni la liquidación de oficial de aforo, ni un proceso de jurisdicción coactiva, y por lo tanto el despacho no puede tocar actos administrativos no demandados en este proceso, que no están siendo objeto de discusión, y actos administrativos, unos expedidos y otros de los cuales un mandamiento de pago ni siquiera tiene noticia de su expedición, y por lo tanto mal haría, además de que no están en el presente proceso, ni siquiera fueron traídos al presente proceso, mal haría en desatender que son vinculantes en este momento. Además, de una u otra manera, el despacho desconoce teóricamente cuáles fueron las razones que le sirvieron a la administración para expedir la liquidación oficial de aforo. Y no puede el despacho sobrepasar ni el procedimiento administrativo ni el procedimiento judicial, que se debe dar propiamente mediante otro medio de control de nulidad y restablecimiento. ¿Para qué? Para anular la liquidación oficial de aforo. En tanto la liquidación oficial de aforo siga vigente, y máxima que aquí se desconocen los motivos por los cuales la administración los expidió, mal podría plantearse siquiera la posibilidad de desconocer vía excepción la aplicación de la liquidación oficial de aforo y darle cabida a decretar una nulidad subsecuente por una excepción de ilegalidad, como ha sido el querer de la parte demandante, porque esto quiebra fundamentalmente normas de orden público que pues son una garantía para las partes trenzadas en un proceso. En estas condiciones, el despacho expresa las principales razones, más no las únicas, mediante las cuales le servirán para negar las pretensiones de la demanda. De otra parte, condenará en costas al extremo pasivo en el 10% del valor reclamado, ¿cierto? Exonerará de condena en arancel judicial. Obviamente las costas se liquidarán por secretaría en su oportunidad. El fallo se notificará en la forma legal y correspondiente, y sin más apreciaciones que hacer en el curso de esta audiencia y cumplido el objeto de la misma con la emisión del sentido del fallo, y siendo las 4:35 de la tarde del día 14 de junio del año 2013, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá del Poder Judicial de la República de Colombia da por concluida la presente audiencia, no sin antes agradecer la asistencia de los señores apoderados y de la señora secretaria. Les agradezco permanecer unos minutos para levantar el acta. Muchas gracias, señores apoderados.